qué rollo. ¿Ponemos esto presionado? En el chat para ser contestadas al final de la sesión. La liga para la emisión de la constancia de participación se proporcionará únicamente al final del tema. Si eres trabajador de una empresa patrocinadora, dirígete a tu área de recursos humanos para las especificaciones sobre tu constancia. Le damos la bienvenida a nuestra invitada especial, la licenciada Rosa Aurora Piña Rico. Si me permiten un momento, vamos a proyectar por aquí su currículum. Conoce a nuestra experta, profesional del derecho con una sólida trayectoria especializada en materia laboral. A lo largo de su carrera ha desempeñado diversas funciones clave dentro del sistema de justicia laboral del Estado, consolidando su experiencia tanto en el ámbito institucional como en el académico y el ejercicio independiente. Su experiencia profesional inició como actuaria en la Junta Especial número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, donde participó activamente en los procedimientos de ejecución. Posteriormente, fue secretaria de Acuerdos en la Junta Especial número 7, cargo que le permitió fortalecer su dominio del proceso laboral desde la perspectiva jurisdiccional. Su vocación por la defensa de los derechos de los trabajadores la llevó a desempeñarse como procuradora auxiliar de la defensa del trabajo, atendiendo directamente a personas en situación de vulnerabilidad laboral. Esta etapa marcó su compromiso con la justicia social y el acceso a la defensa gratuita y efectiva. Además, ha trabajado como litigante en materia laboral, representando tanto a trabajadores como a empleadores, lo que le ha permitido tener una visión integral de los conflictos laborales, combinando el conocimiento técnico con un enfoque práctico y humano. En el ámbito académico, se desempeña como docente en instituciones de educación superior, impartiendo cátedra en materias como Derecho del Trabajo, Derecho Procesal del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social, compartiendo su experiencia profesional con las nuevas generaciones de juristas y fomentando una formación sólida y ética en el campo del derecho laboral. Le damos la bienvenida a la licenciada Rosa Aurora Piña Rico. Muchas gracias, licenciada. Les doy la bienvenida a los participantes. Espero que esta charla que vayamos a tener pues les sea de gran utilidad. Adelante, bienvenida. Gracias. Listo. Gracias por su asistencia. Vamos a hablar esta tarde de un tema muy controversial y muy importante, sobre todo pues para los que son trabajadores, los que somos trabajadores, que son los riesgos de trabajo. Considero que pues, la ley nos queda un poquito chica para este tema, porque aquí no está en juego pues una indemnización por un despido injustificado, no es tanto el dinero, sino es la integridad, la salud del trabajador. Muchas veces, pues por un trabajo ya no se llega a poder trabajar el resto de la vida del trabajador.
Entonces, en esta charla, pues vamos a ver los derechos de los trabajadores que han sido víctimas de un riesgo de trabajo, así como los derechos y obligaciones que tiene el patrón ante un riesgo de un trabajador. Vamos a ver también las dos opciones, que es cuando el trabajador sufre un riesgo de trabajo y está asegurado. Es decir, que en este caso, si es un trabajador que está dentro del apartado A del artículo 123 constitucional y el apartado B del mismo artículo. Este artículo 123 tiene dos apartados, como acabo de mencionar. El apartado B se refiere a la seguridad social que dan los trabajadores burócratas, es decir, los que trabajan para el gobierno estatal, federal o municipal. Y el apartado A, pues es para la iniciativa privada. El apartado A, esta seguridad la otorga lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en el apartado B nos estamos refiriendo a esta seguridad que brinda el ISSSTE. ¿Sí? Entonces, aquí veremos si el trabajador cuenta con su seguridad social, la seguridad social se la va a brindar estas instituciones. Si no está asegurado, entonces va a tener la obligación de brindársela el patrón. ¿Ok? Bien. Primeramente, la primera obligación del patrón es la prevención de los riesgos de trabajo. No exime al patrón el hecho de decir, pues si le pasa algo al trabajador, que pague el IMSS o el ISSSTE. No. Lo primero es la prevención. Recuerden que aquí está en riesgo la salud, la integridad de una persona. Sabemos también que los accidentes ocurren, pero si hay prevención, pues va a ser menos. Va a ser menos el riesgo de que el trabajador pues pueda tener algún accidente dentro de su área de trabajo. Entonces, la primera obligación, patrón, prevención. ¿Cómo vamos a prevenirlo? Pues mediante la capacitación y adiestramiento. Se le tiene que enseñar al trabajador cómo son estas medidas de prevención. Ahora bien, algo importante. Sabemos que hay fuentes de trabajo donde hay un riesgo mayor de que el trabajador pueda sufrir un riesgo de trabajo. Para esto, el IMSS clasifica las empresas del 1 al 5. El 5 es la que tiene mayor riesgo de trabajo y también, obvio, cobra más de cuotas obrero-patronales. Un ejemplo, por ejemplo, sería la construcción. Trabajadores de la construcción, debido a su trabajo, pues tiene más riesgos que, por ejemplo, trabajadores en una escuela. Entonces, es importante que el trabajador, desde que inicia a laborar, se le haga saber, se le capacite sobre estos riesgos de trabajo. Otra actividad que tiene gran riesgo de trabajo es los cortadores de aguacate. Aquí, pues sabemos desde que son trasladados, vemos, no sé si ustedes hayan visto la forma en que los trasladan a los trabajadores, pues aquí también desde ahí hay un alto índice de riesgos de trabajo. Cuando suben a los árboles a cortar la fruta, ¿verdad? Sabemos que también, pues, los peligros que corren. Pero entonces aquí la obligación del patrón, pues, es de brindarle todo esto que pueda prevenir estos riesgos de trabajo. El uso adecuado de herramientas de trabajo. Si un trabajador no sabe utilizar estas herramientas, pues es obligación del patrón primeramente enseñarle a utilizar estas herramientas de trabajo para que no vaya a haber algún accidente. Las medidas de protección son bien importantes. Incluso la ley establece, la Ley Federal del Trabajo establece que si un trabajador se niega a adoptar estas medidas de seguridad, como por ejemplo no usar casco, no usar guantes, es motivo de rescisión, es decir, de despido justificado. Trabajador, no quieres adoptar estas medidas, no vas a trabajar. ¿Por qué? Porque si yo, patrón, te dejo que tú labores sin estas medidas, va a ser una multa considerable para mí como patrón.
y sobre todo te estoy exponiendo a que tengas un riesgo de trabajo. Entonces, estas medidas de protección son adecuadas. Si no las quiere adoptar el trabajador, no trabaja. Igual si hay un trabajador que está limpiando cristales en un edificio por fuera, pues el arnés, ¿no? El casco, todo lo necesario para su protección. Medidas de evacuación. Hay un incendio, por ejemplo, ¿cuáles son las medidas, cuáles son las salidas en las que nosotros pues podamos tener menos peligro en esta fuente de trabajo? Los extinguidores también deben de estar en buen estado. Hay veces que pues como no pasa nada, dejamos ahí sin cambiarlos. Entonces cuando realmente se llegan a ocupar, pues resulta que son inservibles. Entonces, repito, primera obligación del patrón, la prevención de los riesgos de trabajo, e igualmente, primera obligación del trabajador, adoptar estos medios de prevención. Si yo tengo que ponerme guantes, casco, lentes, lo tengo que hacer. ¿Para qué? Pues para prevenir estos riesgos de trabajo. Pero sabemos, pues, que hay veces, desgraciadamente, que por más prevención que tengamos, llegan a ocurrir estos riesgos de trabajo. Y bien, ¿qué son los riesgos de trabajo? Los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a los que están expuestos el trabajador por motivo de su trabajo. ¿Okay? De aquí desprendemos, pues, que son accidentes, pero también son enfermedades. Y vamos primero a iniciar con los accidentes. El accidente de trabajo es todo lo que le pase al trabajador por motivo de su trabajo. La ley nos dice, es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea un lugar y el tiempo en que se preste. Un lugar, si una secretaria que su actividad principal, a ella la contratan para atender una oficina y le dice el patrón, ¿sabes qué? Vete al banco a hacer un depósito. Va al banco y sufre un accidente. ¿Es accidente de trabajo? Sí. Pueden decir, bueno, pero su trabajo ya está en la oficina. Sí, pero le ordenaron ir a hacer un depósito. Incluso, aunque esté trabajando tiempo extra, que esté fuera del horario de trabajo, también es considerado accidente de trabajo. El accidente de trabajo empieza a contar a partir de que el trabajador se dirige a su fuente de trabajo, es decir, el camino de ida y de venida. Si el trabajador sale de su trabajo y lo atropella, esto es un riesgo de trabajo, porque él se dirigía a su trabajo. O viceversa, que termine de trabajar y vaya a su casa y sufre un accidente. Es accidente de trabajo, pero mucho ojo, no tiene que haber hecho paradas ni haberse desviado. Si este trabajador sale de su fuente de trabajo, va a cenar y luego de cenar se dirige a su casa y lo atropellan, entonces aquí ya no sería un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque hubo desvíos, ¿ok? Tiene que ser directo. Aquí también es conveniente hacer la mención de que si el trabajador cuenta con su seguridad social y cambia de domicilio, tiene que hacérselo saber al IMSS o al ISSSTE, porque muchas veces no le hacen el cambio de domicilio. Oye, pues es que yo iba a mi fuente de trabajo y me atropellaron. Pues sí, pero tú vives acá en El Libramiento. No, es que ya cambié de trabajo, ya cambié, perdón, de domicilio. Entonces, ya ven que el IMSS, pues cualquier detalle, más adelante vamos a hablar sobre lo que tiene que ser el trabajador que sufre un riesgo de trabajo que está asegurado. Entonces ahí empiezan a poner peros, detalles, el IMSS, no, pues es que no fue riesgo de trabajo porque tú tienes tu domicilio en tal lugar. Entonces,
una sugerencia es que si ustedes cambian de domicilio, se lo notifiquen al instituto. Más vale prevenir, más vale que todos sus datos estén en regla, en orden. ¿Sí? Bien, pero también tenemos que los riesgos de trabajo no solamente son estos accidentes, sino son enfermedades. Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Es decir, la enfermedad que es originada por el trabajo. Esto también es un riesgo de trabajo. Y aquí pues sabemos que hay muchos trabajos que los trabajadores terminan pues con una enfermedad por el hecho de estar prestando sus servicios, ¿sí? Por ejemplo, los trabajadores que laboran en minas, pues sabemos que por más protección que se tenga al estar trabajando, pues terminan con problemas pulmonares. Y esto lo adquirió por estar laborando. ¿Sí? Hay muchos trabajadores que laboran con productos congelados y aunque se den guantes, de todas maneras, pues terminan con artritis producido por estar trabajando, por estar cogiendo este tipo de productos. ¿Ok? Por ahí les cuento también de una experiencia de una persona muy cercana, hablando de este tema de enfermedades de trabajo. Ella laboraba en un empaque de aguacate. Al momento de estar laborando, se le vinieron cajas de madera encima y le provocaron un golpe en uno de sus senos. Ella tenía seguro social, pues primeramente no le dio importancia. Ya ven que todos somos bien buenos para dar consejos, ¿no? Que ponte esta pomada, que tómate esta pastillita y que se te quita. Vio que el golpe estaba mal cada día, va al Seguro Social, afortunadamente, no obstante que duró 4 o 5 días en ir, se lo calificaron como riesgo de trabajo. Este golpe trajo lamentablemente consecuencias, que fue un cáncer de seno, debido al golpe que sufrió. Igual se lo atendió, le dio las incapacidades, terminaron pues quitándole el seno a esta persona y yo me la llegué a encontrar tiempo después y no obstante esto, pues que para la reconstrucción pues es tardado también, pero estaba muy contenta porque el cáncer pues ya había desaparecido, incluso ya se le había acabado la incapacidad, ya iba a regresar a trabajar. Pero pues ya ven que el cáncer uno nunca sabe. Las personas, pues ustedes saben que las personas que han tenido este problema de cáncer tienen revisión continuamente. Ella siguió con sus revisiones y pues el cáncer volvió, la invadió y desafortunadamente pues perdió la vida. ¿Sí? Entonces, pues esta enfermedad ella la adquirió por su trabajo. Por eso les digo la importancia que es la prevención, la importancia, pues, tomar en cuenta todo esto para prevenir, porque aquí el que sufre más es el trabajador, el que sufre más, pues, es la familia del trabajador. Esta persona que yo les comento es una persona muy optimista, una persona que le gustaba mucho la vida, y hizo todo lo que los médicos le decían, siguió su tratamiento al pie de la letra, pero pues no pudo seguir adelante. ¿Okay? Bien. Aquí tenemos las consecuencias de los riesgos de trabajo. Primeramente, tenemos una incapacidad temporal. La incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona
para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Esta incapacidad temporal, el trabajador, pues durante un tiempo posiblemente no pueda ni moverse, pero su nombre lo dice temporal. Es por un periodo de tiempo. Es decir, el trabajador no va a tener consecuencias de sus riesgos de trabajo. Por ejemplo, se cayó de una escalera y se fracturó las piernas. Pero pues una fractura sabemos pues que puede el trabajador con rehabilitación quedar como estaba antes. Esta es la temporal. También tenemos la incapacidad permanente parcial, que es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Es decir, aquí sí va a haber consecuencias. El trabajador va a poder seguir laborando. Posiblemente tenga que cambiar de actividad a la que se dedicaba, pero va a seguir trabajando. Licenciada, Por ejemplo, tenemos aquí una pregunta, disculpe que la interrumpa. no, adelante, licenciada, con Es en gusto. relación al experiencia que comentó de la persona que tuvo ese riesgo de trabajo. Dice, ¿y cómo pudieron estar seguros de que eso provocó el cáncer si no saben, si no se sabe por qué aparece? De lo contrario se prevendría. Quizá ya lo tenía y por eso, por ese suceso lo descubrieron. Ok, aquí, repito, ella estaba dada de alta en el IMSS. Los médicos del IMSS le hicieron los estudios necesarios y se determinó que el golpe fue el que le ocasionó el cáncer. Eso fue médicamente lo que le dijeron, ¿sí? Que debido a este golpe fue que se le ocasionó este cáncer. Y créanme que ya para que lo diga el IMSS, pues es porque sí fue producido por ese golpe. Incluso yo no sabía que un golpe podía producir cáncer. Pero eso fue el diagnóstico de los médicos del IMSS y en virtud de eso fue que se le calificaron su accidente como riesgo de trabajo. Gracias, licenciada. Bien. Estábamos con la incapacidad permanente parcial. En esta incapacidad sí vamos a tener consecuencias de esta incapacidad. Por ejemplo, a algún trabajador que se amputa un dedo, una pierna, un brazo, que pierde la visión de algún ojo, debido al riesgo de trabajo. Entonces, aquí hay parcialmente, pues es parcial. Pierde un brazo, pero bueno, puede seguir trabajando, quizás en otra actividad, pero puede seguir laborando. Aquí también hay otro comentario, licenciada. Sí, Dice, adelante. ¿qué pasa si el empleado se atiende en un hospital particular? Bueno, lo iba a comentar más adelante, pero de una vez lo contesto. ¿Ok? Y pasa mucho en la práctica. Era lo que les iba a comentar, que una obligación del trabajador es acudir al IMSS o al ISSSTE si es que tiene esta seguridad social. Y en la práctica pasa mucho. Un patrón, híjole, tengo un repartidor que anda en moto y me dicen que se acaba de accidentar. Oye, Juanito, ven, te voy a llevar al Fray Juan o al Ángel. El patrón. No obstante, que está asegurado. Entonces el trabajador dice, no, pues es que de irme al seguro social, a irme a un particular, no, sí, patrón, me voy al particular, porque hay mejor atención, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Y se los digo por experiencia, porque me llegan trabajadores y me dicen, es que sí, me llevó al Fray Juan, pero me dicen que necesito una cirugía y la cirugía ya no me la quiere pagar el patrón. ¿Y por qué no acudiste antes desde que tienes tu accidente? ¿Y saben por qué lo hacen los patrones? Porque ellos al final del año
el seguro le dice, ¿cuántos accidentes tuviste? No, pues que tuve 10. Les cobra una prima adicional. No obstante que él está pagando periódicamente este seguro de riesgos de trabajo. Entonces el patrón dice, me sale más barato pagarle aquí en el Fray Juan que pagar la prima que tengo que pagarle al instituto al finalizar el año. Es por eso. Pero si no va el trabajador inmediatamente al IMSS, el IMSS ya sabemos que también pone muchos peros, pero imagínense, ay, es que hace 2 meses me accidenté y necesito una operación. No se lo van a calificar como riesgo de trabajo. Claro que sí le van a dar la atención médica que se refiere al seguro de enfermedad, porque es otro de los seguros del régimen obligatorio del IMSS. Pero simplemente si si le da la atención por medio del seguro de enfermedad y hay una incapacidad, el IMSS le da el 60% de la incapacidad. Y si es riesgo de trabajo, el IMSS le paga el 100%. Entonces ahí ya está perdiendo el trabajador. Lo recomendable para el trabajador es que no obstante que el patrón les diga, vete a un particular, patrón, discúlpame, pero yo me voy a ir al Seguro Social. No importa que tenga que esperar. ¿Por qué? Porque ahí le voy a decir al IMSS, mira, me acabo de caer y fue por motivo de mi trabajo. Para empezar los trámites a calificarlo como riesgo de trabajo. ¿Okay? Entonces no se dejen llevar porque es un particular. Posiblemente sea algún raspón. Y bueno, no hay consecuencias, ¿no? Y el patrón pagó. Qué bueno, ya fue más rápido. Pero no sabemos las consecuencias que pueda traer este golpe, este accidente. Si va a traer más consecuencias, y por experiencia los digo, ya el patrón no sigue pagando. Entonces, más vale, aunque sea algo simple, voy al instituto y que me atienda. ¿Okay? Licenciada, ¿y qué pasa cuando es un riesgo mayor? Por ejemplo, que a lo mejor estemos hablando del riesgo, en este caso, de la, bueno, pérdida de la vida de una persona que tuviera que ver a lo mejor algo cerebral o algo de mayor seriedad. Ahí, ¿qué pasa cuando en este caso, el trabajador accidentado acude a un hospital que sí te puede brindar la atención necesaria y que a lo mejor el IMSS o ISSSTE no cuentan con ella? ¿Qué pasa ahí? Aquí si el IMSS no cuenta con esa atención, los canaliza a Guadalajara o a la Ciudad de México. O bien, si aquí hay algo, o sea, que sea urgente y que un hospital privado, lo pueden canalizar a un hospital privado. Pero esta obligación es del instituto. ¿Sí? El instituto tiene que hacerse cargo de estos pagos. Ahora bien, también hay que tener en consideración que cuando hay un riesgo que necesite la atención inmediata, todos los hospitales están obligados a recibir a personas que necesiten esta atención. Entonces puede ser que diga el patrón, bueno, es que este hospital me quedaba más cercano, es particular y es válido porque está en peligro la vida de una persona y porque de aquí a que llegamos al instituto, pues posiblemente pierda la vida la persona. Entonces es válido que se atiendan en este hospital, pero posteriormente que ya puedan ser trasladarlos al IMSS. Es igual que el IMSS debe en urgencias recibir a cualquier persona, independientemente si sea trabajador o no sea trabajador. Si no es trabajador, pues obvio que le van a cobrar, pero le deben de dar esta atención médica. Incluso no sé si ustedes hayan ido a urgencias del IMSS, que tiene una lista de precios, que por cierto están carísimos. Pero son estas listas de precios para estas personas que necesiten con urgencia el servicio del IMSS y que no sean derechohabientes. ¿Okay? E igual, la ley del Seguro Social dice que cuando el trabajador fallece, el patrón de inmediato tiene que dar aviso al instituto. Muchas gracias, licenciada. Tenemos por aquí otra pregunta. Dice, Sí. en el IMSS, bueno, dice, en el IMSS siempre le dicen al trabajador que digan que fue en el trabajo, que les conviene más, aunque no sea cierto. No todos los patrones son abusivos, pero los que asesoran a los trabajadores en el IMSS sí son abusivos
tanto con el trabajador como con el patrón. Sí, estoy de acuerdo. Tenemos trabajadores muy conscientes, otros abusivos, igual que trabajadores, ¿verdad? Que también hay trabajadores, pero sí es cierto, es que aquí el instituto es otro tema muy controversial. Y dependiendo de las personas, porque hay personas que te dicen, no, di que no es riesgo de trabajo. Otras personas que están ahí te dicen que sí es riesgo de trabajo. También, si se califica de riesgo de trabajo, el IMSS tiene que, o sea, le cobra al patrón su prima, pero también el IMSS tiene que invertir, porque el IMSS es el que va a absorber todos los gastos de un riesgo de trabajo. Por ejemplo, una prótesis. Aquí, por ejemplo, en esto que tenemos de incapacidad parcial, el trabajador perdió un brazo, entonces necesita una prótesis. Y la prótesis se la debe de proporcionar el instituto, no el patrón. Y ahí ya el instituto estaría pues pagando esta prótesis. Ahora bien, la Ley Federal del Trabajo no establece qué tipo de prótesis, porque sabemos que hay prótesis robotizadas. Entonces aquí el instituto te dice, mira, lo que nosotros tenemos es para este tipo de prótesis. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que si el trabajador quiere una mejor prótesis, pues él tendría que poner económicamente lo que falta para una prótesis de mejor calidad. ¿Sí? Pero sí les digo, aquí hablar del instituto es algo complicado. Muchas gracias, licenciada. Hay otra pregunta, dice aquí, ¿cómo podemos atendernos o dónde cuando sufrimos un accidente de trabajo, pero el tipo de contrato no cuenta con el seguro y la empresa no te ayuda ni quiere atender la incapacidad en su totalidad? Aquí nos estamos refiriendo a que el trabajador no tiene seguro social. Es En esta pregunta, correcto. Bueno, eso es lo que entiendo. ¿verdad que no tiene seguro social? Así es. Aquí primeramente el trabajador está incurriendo en no darle seguro social a sus trabajadores porque es una obligación y es un derecho de los trabajadores. Incluso cuando es una capacitación inicial, que la ley nos dice que puede ser hasta por 3 meses, es decir, te voy a contratar porque te voy a capacitar. Pues sí te voy a capacitar, pero te voy a pagar tu salario y te tengo que dar seguro social. Aunque no te llegue a contratar por los 3 meses, te tengo que dar tu seguro social. Entonces, todo trabajador tiene que tener esta seguridad social, pero sabemos que en la práctica muchos trabajos no tienen esta seguridad social. En este caso, si un trabajador sufre un accidente de trabajo y no tiene seguro social, va a tener que ir a algún hospital privado para que le den la atención médica. Y mucho ojo, estar guardando todos los gastos, todas las notas, todas las facturas de los doctores, porque todo esto se le tiene que cobrar al patrón. E incluso dar vista al IMSS, decirle, ¿sabes qué? Yo sufrí un riesgo de trabajo y no estaba asegurado. Entonces ahí sí son multas considerables para los patrones por no tener asegurados a sus trabajadores. Entonces acude pues a que le den atención médica y si el patrón no quiere pagar, en este caso pues también tendríamos que demandar el pago de todos estos gastos médicos. ¿Ok? Muchas gracias, licenciada. Sí, tus órdenes. Bien, entonces seguimos con la incapacidad parcial. Como les repito, pues aquí sí el trabajador tiene consecuencias. Tenemos también la incapacidad total, que nos dice la ley que es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que lo imposibilita para trabajar por el resto de su vida. Es decir, el trabajador, como consecuencia de este riesgo de trabajo, ya no va a poder trabajar. Ya, ¿sí? Quedó, por ejemplo, sin caminar, sin ver, no puede seguir trabajando. ¿Ok? Tenemos la muerte y también la Ley Federal del Trabajo nos dice que otra consecuencia es la desaparición derivada de un acto delincuencial. Aquí, pues ya ven que lamentablemente este tipo de cuestiones está a la orden del día y más aquí donde vivimos.
Sucede también en la práctica mucho en estos repartidores que andan llevando productos a empresas y pues no solamente se roban el vehículo o se roban el dinero que traen, sino que los desaparecen. O vendedores que andan trabajando y desaparecen. Entonces, si ellos ocurre esta desaparición estando trabajando, pues también es una consecuencia y es considerado un riesgo de trabajo. Igual también que llegan a robar al patrón y ya ven que, o no a robarlo, simplemente pues le disparan, ¿no? Estando en su fuente de trabajo y desgraciadamente pues disparan a trabajadores. Esto también es un riesgo de trabajo. Incluso yo creo que ustedes también han escuchado de trabajadores que fallecen, que van y los asaltan y mueren. No sé, un caso muy sonado fue de una chica de Farmacias Guadalajara, que sucedió hace tiempo, que lamentablemente pues perdió la vida esta chica. Y esto también pues fue un riesgo de trabajo, porque la chica se encontraba laborando y pues desafortunadamente perdió la vida por un sujeto que fue y les disparó. ¿Okay? Licenciada, y aquí donde usted comenta que la desaparición de una persona, digamos, como sucede en esta ciudad, que de pronto dicen la última vez que se le vio fue de su casa al trabajo o saliendo de su trabajo. ¿Cómo se puede hacer responsable la empresa contratante o la empresa para la cual trabajaba esta persona? ¿Indemniza a la familia o qué es lo que opera aquí? Sí, nada más que aquí para declarar, aquí interviene pues la fiscalía, ¿sí? Para estas desapariciones y es quien hace la investigación. Si en esta investigación se desprende que fue por motivo del trabajo, por ejemplo, que iba de su casa al trabajo y que se desapareció, ¿sí? Es más fácil, bueno, relativamente, cuando, por ejemplo, se roban el vehículo, él andaba trabajando y ya no hay vehículo, ya no hay mercancía, ni hay trabajador. Entonces ahí hay más elementos para acreditar que esta desaparición fue por motivo de su trabajo. Pero más que nada, aquí sí estaríamos a lo que la fiscalía o las investigaciones de la fiscalía determinaran, ¿ok? Para poder fincarle alguna responsabilidad a la empresa. Muy bien, gracias. Hay Eh, eh, por aquí otra pregunta. Dice, y cuando en la empresa no hay otra área de trabajo donde colocar en la incapacidad permanente, ¿qué se hace? Si no hay otra área, aquí se le va a pagar una indemnización. Por ejemplo, perdió una pierna y era chofer y pues no puede trabajar con la otra pierna. Un ejemplo, ¿no? Entonces no hay otro lugar donde puedan darle trabajo. Entonces aquí más adelante vamos a ver cuánto es lo que se le va a pagar como indemnización por su pierna. ¿Sí? Y aparte las prestaciones que marca la ley. Aquí también es considerado ya el estrés laboral como una enfermedad de trabajo. Aquí nada más que se debe de determinar si este estrés que tiene el trabajador es consecuencia del riesgo de trabajo y entonces entraría como una enfermedad de trabajo. ¿Sí? Y la verdad sí hay trabajos pues muy estresantes y ustedes saben que pues el estrés también desencadena muchas enfermedades. Entonces, en cuál mentalmente pues puede afectar al trabajador, pero ya se determinó pues este estrés como enfermedad de trabajo. Por aquí hay Bien. otra participación. Dice, ¿es correcto que que en algunos trabajos se cuente con seguro eventual y solo te cubra el día que trabajas? ¿Sufres un riesgo de trabajo camino a la casa? ¿La empresa se puede deslindar
¿Se puede deslindar del seguro? A ver, el seguro social, o sea, si el patrón la da de alta en el seguro social va a estar activo hasta que el patrón diga terminó la relación laboral. Lo que pasa en la práctica es que el trabajador sigue laborando y el trabajador es dado de alta y de baja por el patrón y el trabajador ni siquiera se entera. O sea, hasta que va y voy a consulta y resulta que estoy dado baja y lo hace pues para no estar pagando cuotas o no sé, evitar gastos. Pero el seguro le tiene que cubrir en cuanto a riesgos de trabajo desde que sale de su casa. Incluso todos los seguros del régimen obligatorio del IMSS se maneja por cotizaciones. Las cotizaciones son puntos que va adquiriendo el trabajador. Es decir, por una semana estando inscrito en el IMSS genera una cotización. Al año tiene que tener 52 cotizaciones. Si el trabajador quiere pensionarse, necesita tener en este año 825 cotizaciones. Todos los seguros se rigen por cotizaciones, a excepción del seguro que estamos viendo, que es el de riesgos de trabajo. Si el día de hoy me aseguraron y el día de hoy sufro un riesgo de trabajo, me tiene que cubrir el seguro social. Nada más, eso sí, que primero hayan sido dados de alta y luego, por ejemplo, me dieron de alta a las 9 de la mañana y a las 11 sufre un riesgo de trabajo, entonces sí, el seguro social se hace responsable. Aquí no necesitamos cotizaciones porque es la protección que se le da a estos trabajadores. Imagínense, no, pues no tienes las cotizaciones, no me hago cargo yo. Entonces, no. Sí, pero en cuanto a la pregunta, incluso si lo dan de baja en el seguro, el patrón tiene que hacerse responsable de los riesgos de trabajo y pagarlos. Y ahora sí el instituto, pues como ya ven que nunca hay dinero en el seguro social, entonces sí, si ve algo malo en los patrones, sí les está multando. ¿Correcto? Muchas gracias. Sí. Tenemos al trabajador que ha sufrido un riesgo de trabajo. Ahora vamos a ver a qué tiene derecho este trabajador que fue víctima de un riesgo de trabajo. Primeramente tenemos prestaciones en especie. Estas prestaciones en especie son para los trabajadores, pues que tengan cualquier consecuencia, ya sea la total, la parcial, ¿verdad? Bueno, excepción de la muerte, porque la muerte, pues ahorita vamos a ver a qué tienen derecho, pero sus beneficiarios. Primeramente, en especie tienen derecho a la asistencia médico-quirúrgica, servicios de hospitalización, rehabilitación, servicios farmacéuticos y lo que les comentaba, los aparatos de prótesis y ortopedia. A esto tienen derecho. Estas prestaciones, si están inscritos en el IMSS, se les debe de otorgar por parte del instituto. Si no están en el IMSS, el patrón tiene que pagar los gastos de hospitalización, de medicamentos, de prótesis, de rehabilitación. Todo esto lo tendría que pagar el patrón. Ahora tenemos las prestaciones en dinero. Vamos a ver primero las prestaciones en dinero, si es que tiene el seguro social y posteriormente, si no tiene seguro social, qué es lo que tiene que pagar el patrón. Y vamos a hacer una comparación para ver, pues si efectivamente son mejores las prestaciones que otorga el instituto. Primeramente, las prestaciones en dinero son diferentes dependiendo de la consecuencia del riesgo de trabajo. Si la consecuencia fue una incapacidad temporal, tiene derecho a recibir el 100% del salario del trabajador. Ojo, aquí también en la práctica tenemos problemas. ¿Por qué tenemos problemas? Porque hay patrones que no inscriben al trabajador con su salario real.
si no lo inscriben con el salario mínimo, cuando el trabajador no gana el mínimo. Hay otros patrones que sí son muy conscientes y los inscriben con el salario real que está percibiendo este trabajador. Ahora bien, ¿por qué lo inscriben con un salario inferior? Porque paga menos el patrón de cuotas obrero-patronales. Pero aquí tenemos una consecuencia para el trabajador. ¿Por qué? Porque esta incapacidad se la va a pagar el IMSS, no el patrón. Y el IMSS le dice, bueno, pues te voy a dar incapacidad por 5 semanas y te voy a pagar esto. ¿Por qué esto? Porque es el salario que tengo registrado como que tú estás percibiendo. Y es aquí donde hay conflictos. Algunos patrones, no obstante, que cometen el error de inscribirlo con menos, en la práctica les dice, bueno, yo te pongo la diferencia. Pero hay otros patrones que no quieren poner la diferencia y aquí tendríamos pues que entablar un recurso ante el propio instituto. ¿Ok? Recuerden que la temporal es cuando pues no va a haber ninguna consecuencia de los riesgos de trabajo, pues que el trabajador se va a recuperar. Ahora bien, cuando es una incapacidad permanente parcial, aquí la pensión va a depender del grado de incapacidad. Por ejemplo, no es lo mismo si perdió un dedo a si perdió una pierna. Entonces, la Ley Federal del Trabajo tiene una tabla que establece cuánto se le va a pagar. Si el trabajador perdió el brazo izquierdo o el brazo derecho o solamente un dedo, ahí establece todas las pérdidas y cuánto es el porcentaje. Establecen, por ejemplo, la pierna derecha entre el 70 y el 75%. ¿Quién va a terminar si es el 70, el 72, el 74, el 75? Pues la autoridad correspondiente debido a la gravedad del asunto. Esta pensión se le va a dar al trabajador en una sola exhibición, ¿sí? Y depende, insisto, de la pérdida que haya tenido y también del salario que tenía el trabajador. Tenemos la incapacidad permanente total. El IMSS le va a dar una pensión y la pensión va a ser equivalente al 70% del salario que estuviera cotizando. Como ven, si lo inscribieron con un salario inferior, también lo estarían perjudicando en la incapacidad que le estuviera dando el instituto. Porque el instituto te va a decir, por el resto de tu vida, te voy a dar, bueno, ni fíjense que no es por el resto de su vida, es hasta que llega a los 60 años. Cuando llega a los 60 años, entra el seguro de cesantía en edad avanzada o vejez. Entonces ya el seguro dice, yo ya no te doy la pensión porque te la va a cubrir ya la FORE correspondiente. Bien, aquí la pensión por cesantía o por vejez no la da el instituto, la paga la FORE. Recuerden que durante toda nuestra vida laboral estamos cotizando a una FORE. Y la FORE es la que se encarga de dar rendimientos, de hacer crecer ese dinero. Y cuando se tenga las cotizaciones que les acabo de mencionar y la edad, porque muchas veces puede decir, yo ya tengo las cotizaciones y hasta además, pero tengo 50 años. No te las vamos a dar hasta que tengas 60 años, porque precisamente se hizo pensando ya en que un trabajador va a llegar a cierta edad donde no va a poder trabajar, entonces, pues, ¿qué va a hacer? Va a vivir de su pensión. Entonces, aquí, un ejemplo, el trabajador tiene 40 años cuando surge víctima de un riesgo de trabajo y tiene una incapacidad permanente total. Entonces, de los 40 a los 60 años, les va a pagar la pensión el instituto. Cuando tenga 60 años, ya entra el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez y ya se le va a estar pagando su pensión. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Aquí tenemos la prestación por muerte. Bien, aquí, primeramente, ¿quién tiene derecho a cobrar o tener una pensión por muerte del trabajador? Primeramente, estamos hablando de la viuda, el viudo, concubina o concubino. ¿Okay? Entonces, ellos tendrían derecho a una pensión por viudez. Esta pensión por viudez terminaría, pues precisamente, hasta que se deje de tener la categoría de viudo. Es decir, vuelve a contraer matrimonio y se acaba la pensión por viudez. O se une en concubinato, y también la ley del Seguro Social nos dice que cesa la obligación del Seguro Social de dar esta pensión por viudez. Lo que hacen muchas personas, pues es que si van a vivir con otra persona, no se casan, porque si contraen matrimonio civil, pues sí es muy factible que el instituto los llegue a darse cuenta, pues, de que ya no tiene la calidad de viudo o de viuda. Y por concubinato, pues es muy difícil que el instituto llegue a saberlo. ¿Okay? Cuando termina la pensión por viudez, se les da una indemnización de 3 anualidades. O sea, lo que recibían en el año, 3 anualidades, y ahí dice el Seguro Social, cesa mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya no eres viuda, ¿verdad? O también cesa la responsabilidad, pues, cuando se muere la viuda o el viudo. Tenemos la pensión por orfandad. La pensión por orfandad, según la ley del Seguro Social, es hasta los 16 años o bien hasta los 25 años si se encuentran estudiando. ¿Correcto? 16 o hasta los 25. O bien si hay algún menor que tenga alguna capacidad diferente. ¿Sí? Mientras tenga esa capacidad diferente que no pueda valerse por sí mismo, pues va a tener derecho ese hijo a la pensión por orfandad. Y si no, pues hasta que termine, tenga los 16 años o los 25, si se encuentran estudiando. Y por último, tienen derecho también a una pensión como consecuencia de la muerte de un trabajador por un riesgo de trabajo, los ascendentes, los papás. Nos dice eso sí la ley del Seguro Social, que dependiera económicamente del extinto trabajador. Entonces los papás pues tienen derecho a esta pensión. Pero mucho ojo, también los papás tendrían derecho a la pensión si es que no hubiera viudo o hijos. Si hay viudo o hijos, ya no tienen derecho los papás. ¿Okay? También la ley del Seguro Social menciona que si no hubiera viuda, viudo, hijos, padres, entonces los beneficios se los otorgaría el IMSS. El IMSS es el que se queda con estos beneficios. Así lo establece la ley del Seguro Social. Y también a los beneficiarios tienen derecho por concepto de gastos funerarios, el IMSS les da 2 meses de salario mínimo general. Y ahí a cualquier persona, cualquier pariente, siempre y cuando lleven los comprobantes de estos gastos funerarios. Igual también checamos, ¿verdad? Pues es muy poco, 2 meses de salario mínimo desde este año. El salario mínimo general está en 278.80. Entonces, pues yo creo que también, y para la caja, porque pues también vemos que los precios son caros, ya sea que lo vayan a incinerar, que lo vayan a sepultar, para velarlo, todo esto pues es algo considerable. Pero bueno, es el apoyo que da el Seguro Social. Licenciada, por aquí tenemos algunas preguntas. Dice, Sí, en una adelante. ocasión, el trabajador solicitó incapacidad por lesión en el brazo, el cual sí fue dada su incapacidad temporal. Y una vez que se terminó la fecha y regresó el trabajador,
a colaborar con la La trabajadora volvió a buscar incapacidad, aunque la trabajadora sí podía movilizarse sin dificultad, ya que no fue fractura ni pérdida del brazo. A ver, sufrió un riesgo de trabajo, le dieron una incapacidad temporal, regresa al trabajo y tiene problemas de movilidad. Vuelve a solicitar otra incapacidad. Ajá. Dice aquí, volvió a buscar incapacidad, aunque la trabajadora sí podía movilizarse sin dificultad, ya que no fue fractura ni pérdida del brazo. ¿Y se la dieron? Pues nada más así lo comenta, me imagino que sí. Sí, porque aquí pues volvemos otra vez a lo que habíamos comentado, ¿verdad? En esta reunión, que también hay trabajadores pues muy mañosos, ¿no? Que también buscan incapacidad, pero aquí depende del IMSS, porque el IMSS es el que da la incapacidad. Se supone que la tienen que valorar. Y si requiere de más incapacidad, pues claro que se la tienen que dar. O incluso a lo mejor si el brazo ya no le quedara bien, no lo pudiera mover, aquí entraría una indemnización en virtud de que perdió movilidad del brazo. Pero todo aquí pues se debe del IMSS, porque de veras que hay veces que el trabajador sí requiere más incapacidad y no se las dan en el IMSS. Y otros casos contrarios. Pues es que ya ven pues que estamos en México y aquí todo se puede. Hay veces que dicen, no, pues es que yo tengo conocidos en el IMSS. Y otra vez volvemos a este tipo de situaciones. ¿Más preguntas? Gracias, licenciada. Sí, tenemos otra, dice, buen día, ¿qué pasa si un trabajador presentó una incapacidad de 2 días por enfermedad general y el trabajador quiere que la empresa le pague esos días? Ah, muy bien. Esa enfermedad general no es riesgo de trabajo. Aquí tenemos una laguna de ley. ¿En qué consiste esta laguna de ley? En que el instituto le dice, por el seguro de enfermedad, yo te voy a pagar tu incapacidad, pero a partir del 4º día. O sea, 1, 2 y 3 yo no pago. Yo te pago a partir del 4º día. Pero digo que es laguna de ley porque en la Ley Federal del Trabajo no establece que el patrón deba de pagar esos días, ni en la Ley del Seguro Social. No dice quién los va a pagar. Entonces, muchos patrones sí se niegan a pagarlos y decir, a mí no me obliga ninguna ley. Dime en qué artículo me obligan a mí a pagarte esto. Por eso les digo, hay laguna de ley. Muchos patrones dicen, bueno, pues yo te los pago, pero muchos otros patrones no. O sea, aquí sí ya es decisión del patrón, porque no le obliga ninguna ley. Gracias. Tenemos otra pregunta, dice, si un empleado tiene incapacidad por un probable riesgo de trabajo de más de 2 meses en espera del dictamen, ¿no se le paga al empleado hasta que dictaminen si fue riesgo de trabajo o no? ¿Ahí qué pasa? Fíjense que sí, aquí no se le va a pagar porque no hay, todavía no hay un dictamen o una negativa por parte del Seguro Social. Entonces ahí sí el perjudicado es el trabajador, pero a mí se me hace mucho tiempo, ya 2 meses, y no le haya dicho el IMSS si es riesgo de trabajo o no es riesgo de trabajo. Ahí necesitan presentar un escrito para que el IMSS determine, dime si es riesgo de trabajo y si no es riesgo. Porque si no es riesgo de trabajo, si tú, IMSS, dices que no es riesgo de trabajo, yo como trabajador tengo mis recursos. ¿Cuál es el recurso? Precisamente presentar ante el propio instituto un recurso de inconformidad o bien irme a demandarte laboralmente. Chequen, aquí a quien voy a demandar es al IMSS, no al patrón. Porque el IMSS es el que me está diciendo no fue riesgo de trabajo cuando sí fue riesgo de trabajo. Entonces aquí el recurso de inconformidad es en contra del propio instituto o bien me voy a demandar al IMSS para que me lo califique como riesgo de trabajo y me pague todo lo retroactivo. ¿Ok? Pero sí es bien importante que le muevan el IMSS porque no puede estar esta persona ya 2 meses y no le han determinado si sí o si no. Y el patrón no le va a decir nada porque no me has dicho qué es lo que te resolvió el instituto. Muchas ¿Sí? gracias. Aquí Y, tenemos otra pregunta. ajá.
Dice, si el trabajador tuviera pensión permanente al 70% y antes de llegar a los 60 no completara las semanas, ¿podría contratar la modalidad 40? Sí, es una buena opción contratar la modalidad 40, se las recomiendo. Gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué pasa si el empleado sufre un accidente y lo imposibilita a trabajar? ¿Quién paga su pensión? ¿Y qué porcentaje de pensión recibiría? ¿Estamos hablando de una incapacidad parcial o total? Licenciada, ¿no manifiesta ahí si es No manifiesta con exactitud. Dice nada más, ¿qué pasa si el empleado sufre un accidente y lo imposibilita a trabajar? ¿Quién paga su pensión? ¿Y qué porcentaje de pensión recibiría? Es que si lo imposibilita totalmente, si es una incapacidad total, ahí se le pagaría el 70% de su salario y lo pagaría el IMSS. Si es una incapacidad parcial, ahí se le daría una indemnización. Es decir, no puedes mover bien tu brazo, cuánto te corresponde, porque el brazo no te quedó bien. Pero también ahí el instituto paga la rehabilitación. Entonces ahí nada más hay que saber si es parcial o es total. Muchas gracias. Por aquí tenemos otra. Dice, en caso de haber estado aún casado, pero también tuvo concubinato y dentro de este se procreó un menor, ¿la pensión se reparte? A ver, está casado, hubo concubinato y del concubinato nació un niño, ¿correcto? Es correcto. ¿Sí? Y el niño es menor de edad. No lo especifica, pero me Nos imagino. imaginamos que sí, ¿verdad? Ajá. Bien. Fíjense que dejen y les comento esto que está pasando. Ustedes saben que ya tenemos aquí en Michoacán, vamos para 3 años que tenemos el nuevo sistema de justicia laboral. Antes eran las juntas de conciliación y arbitraje que dependían del gobierno del estado o federal. Y ahora tenemos los juzgados laborales. Es decir, el Poder Judicial ya absorbió la justicia laboral. Entonces ahora ya tenemos que ir ante un juez. Y con este sistema de justicia hubo varios cambios. Aplican un principio que se llama primacía de la realidad. Es decir, no solamente el juez va a ver las pruebas aportadas por las partes, sino la realidad de la situación. ¿Y a qué me refiero? Fíjense que cuando estuvo este nuevo sistema, pues nosotros nos tuvimos que preparar para este nuevo cambio. Entonces, como las audiencias son públicas, me metí a una audiencia donde estaban precisamente deliberando sobre quién tenía los derechos de un trabajador que había fallecido. Y resulta de que había concubina y había esposa. Anteriormente a esto, quien tenía los derechos absolutos era la esposa. ¿Por qué? Pues porque el matrimonio es la base del derecho de familia y hoy en día pues ya a nadie se le puede obligar a estar casado. Basta con que uno de los dos diga, yo ya me quiero divorciar y se da el divorcio. Ya no es como antes que teníamos que tener alguna causal para divorciarnos. No, ya ahora no. Donde hay conflictos en los divorcios, pues es cuando hay hijos, cuando hay pensiones, cuando hay sociedad conyugal, etc. Pero el divorcio, con que uno diga ya me quiero divorciar, se da el divorcio, ¿ok? Entonces, pasaba en la práctica que muchas veces pues no disolvían el vínculo matrimonial, se unía una persona y duraba con esta persona 15, 20 años y moría y pues quien se quedaba con todo era la esposa. Y así se venía manejando. Pues sí, ¿por qué no te divorciaste? Te hubieras de haber divorciado. Pero hoy en día ya no, ya cambió la situación. Era la concubina la que solicitaba se le dieran los derechos a ella en cuanto a concubina. Entonces me tocó estar en esa audiencia y el juez determinó que eran por partes iguales a la concubina porque acreditó que había estado con esta persona y a la esposa.
Entonces, 50 y 50%. Entonces, ahora, no obstante que no se disuelva el vínculo matrimonial, la persona con la que vivió los últimos años también tiene derecho. ¿Okay? Yo siento como que en este caso, por el concubinato es un término mal utilizado porque el concubinato es cuando dos personas cohabitan juntas siempre y cuando estén libres de matrimonio. Y en este caso, pues una persona no estaba libre de matrimonio, pero bueno, así lo determinó el juez. Entonces, a la pregunta que me están haciendo, pues tendría derecho la concubina, la esposa y el hijo menor. Y si hubiera más hijos menores, entran todos los hijos menores. No puede exceder del 100% y si excede, pues se reducen porcentajes, pero tiene derecho la concubina también. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay otro cuestionamiento. Dice, si un trabajador labora en 2 empresas y en una sufrió riesgo de trabajo, ¿cómo aplican las incapacidades para la empresa donde no hubo riesgo? Ah, correcto. Donde hubo riesgo de trabajo es la empresa, bueno, es el mismo seguro, ¿verdad? El seguro el que le va a estar pagando, pero esa incapacidad se la va a llevar a la otra empresa. Decirle, ¿sabes qué? Yo no puedo ir a trabajar porque tengo esta incapacidad y por tanto tiempo, pues no voy a poder asistir. Entonces, nada más llevarle a la otra empresa su incapacidad médica para que no tenga ningún tipo de problemas. Muy bien, serían todas las preguntas que hay hasta el momento. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a usted. Bien. Ahora vamos a ver las prestaciones en dinero. Aquí puse patrón, es decir, no hay seguro social. Entonces, no hay seguro social, quien se tiene que hacer responsable es el patrón. ¿Ok? Entonces, aquí, si es una incapacidad temporal, el patrón va a tener que pagarle al trabajador el 100% de su salario. No hay ningún problema. Igual que con el IMSS, ¿no? Te voy a pagar 3 meses, te dieron de incapacidad y pues los 3 meses te voy a pagar el 100%. Si es una incapacidad permanente parcial, aquí también no hay ninguna diferencia con lo que maneja el Seguro Social, porque el patrón tendría que pagar la indemnización en relación a la parte, a la pérdida que haya sufrido el trabajador. Y nos vamos porque tanto la ley del IMSS se va a la Ley Federal del Trabajo como aquí el patrón. Entonces vamos a ver qué indemnización te corresponde dependiendo de la pérdida que haya sufrido. Aquí ya empieza lo diferente. Si es una incapacidad permanente total, recuerden que la ley, que el Seguro Social les da una pensión del 70% de su salario. Y aquí nos dice la ley, si es total, el patrón tiene la obligación de darte 1,095 días de salario. Imagínense, una persona que no vaya a caminar por el resto de su vida, ¿qué va a hacer con 1,095 días de salario? Se le va a acabar en un 2x3 y el patrón va a decir, a mí ya no me puedes obligar a más porque la ley dice 1,095 días de salario y aquí están tus 1,095 días de salario. Ahora bien, si muere el trabajador, si muere el trabajador, no hay seguro social, a sus beneficiarios, que ya vimos quiénes son los beneficiarios, el patrón tiene la obligación, igual que el Seguro Social, de dar 2 meses por concepto de gastos funerarios y a dar 5,000 días de salario. Y se libera de responsabilidad. Y aquí hubo reformas porque antes eran 930 días de salario y de 930 brincó a 5,000 días de salario a sus beneficiarios. Pero también tenemos un dato importante, que es estas indemnizaciones no pueden exceder del doble del salario mínimo. Por ejemplo, si un trabajador ganaba 700 pesos diarios, no se lo vamos a cuantificar por 700, porque la ley nos dice que no puede exceder del doble del salario mínimo. Entonces lo estaríamos topando y estaríamos bajando este tipo de indemnizaciones. ¿Sí? Aquí a mí lo que se me hace más grave, pues es en
en la total. Porque si no va a poder ya trabajar, ¿qué va a hacer con 1,095 días de salario? Entonces, pues sí está ahí un poco complicado. Pero pagando esto el patrón se libera de responsabilidad. Claro, que también aquí entraría el IMSS a fincarle responsabilidad porque tuvo a un trabajador sin darle la seguridad social que establece la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Tenemos aquí las obligaciones del trabajador que sufra un riesgo de trabajo. Estas obligaciones las encontramos dentro de la ley del Seguro Social, que dice que es someterse a los exámenes médicos y a los tratamientos que determine el instituto o el médico. Aquí, si el instituto le dice que hay que ir a rehabilitación, que hay que hacerse estos exámenes médicos y no los hace, entonces aquí incluso el Seguro Social puede dejar de darle el apoyo. ¿Okay? Aquí también hay justificación, ¿verdad? Porque si se sentía mal, si tenía que ir, por ejemplo, a Guadalajara y la carretera estaba tomada o X situación, entonces si hay un motivo, una justificación de por qué no pudo haber ido a estos exámenes médicos. Y cooperar en la recuperación de su salud, de capacidades, aptitudes, ¿verdad? Entonces lo que le diga el instituto que tienes que hacer esto, pues cooperar. Pues aquí más que nada, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, pues es la integridad del trabajador, pues que se recupere. Yo creo que lo más importante que tenemos es la salud. Si no tenemos salud, no podemos hacer nada. Entonces, pues más bien por uno. Aquí, el trabajador, entonces, dentro de estas obligaciones que sufre el riesgo de trabajo, pues lo primero, como mencionamos, es acudir al instituto. Decir, ¿sabes qué? Mi enfermedad o, bueno, si es una enfermedad de trabajo, se supone que ya hubo estudios médicos para determinar que esta actividad, que esta enfermedad proviene de la actividad que realizaba. Pero lo primero es ir al instituto. El instituto les va a dar un formato. Este formato están de 2 hojas llenas, o sea, de una hoja lo va a llenar el trabajador y al revés de la hoja lo va a llenar el patrón. Entonces, ahí pone sus datos, cómo ocurrió, qué día, esto, todo. Y del otro lado lo tiene que llenar el patrón. Una vez hecho eso, el instituto va a realizar las investigaciones para determinar si fue o no fue riesgo de trabajo. Si fue riesgo de trabajo, se le tiene que dar vista también al patrón, ¿verdad? Para decirle, ¿sabes qué? Se calificó como riesgo de trabajo. Si igual, si sabes que no, esta caída no fue aquí porque tú dices que tienes 2 días y esta caída es de hace varios días. Entonces aquí hay un acto definitivo emitido por el IMSS. Una vez hecho esto, que tenga el trabajador esta negativa de pensión mediante este acto definitivo del IMSS, tiene 2 opciones el trabajador. La primera opción es realizar un recurso de inconformidad ante el propio instituto. Para eso tiene el término de 15 días a partir de que el instituto le otorgue esta negativa. Muchas veces sí nos procede este recurso de inconformidad, ¿sí? Va dirigido al Consejo Consultivo Delegacional, que está en Morelia, pero podemos presentar este recurso aquí en la subdelegación y de la subdelegación lo envían a Morelia. Y la siguiente opción, ya con la negativa que yo tengo del IMSS que me negaron mi calificación de riesgo de trabajo, presentar directamente ante los juzgados una demanda en contra del IMSS, solicitando que se califique mi accidente o mi enfermedad como riesgo de trabajo. ¿Okay? Aquí la ley sí nos da más tiempo para demandar por un riesgo de trabajo. Nos dice que el riesgo de trabajo prescribe en 2 años. Pero pues ¿para qué dejar tanto tiempo, no?
de una vez hacer las demandas correspondientes. Porque incluso, insisto, si en el riesgo de trabajo no me lo calificó y no me quiere ya atender por el riesgo de trabajo y yo me siento mal, pues me lo tienen que atender por el seguro de enfermedad. Y el seguro de enfermedad es el que me va a dar las incapacidades, si es que yo no puedo todavía regresar a trabajar, aunque me paguen menos, pero estoy demandando al IMSS para que retroactivamente lo obliguen a cumplir con esta calificación del riesgo de trabajo. Licenciada, tenemos por aquí una pregunta. ¿Sí? ¿Puede un trabajador que goza de incapacidad temporal meterse a laborar a otra empresa? ¿No sería fraude al IMSS? Fíjate que ahí sí tendría que tener mucho cuidado ese trabajador, porque donde lo llegue el IMSS a detectar que está trabajando cuando tiene una incapacidad porque se supone que no tiene por qué trabajar, que está mal, ahí incluso hasta le niegan los beneficios. Pero sí, sí estaría cometiendo un fraude al seguro. Imagínate, te estoy pagando una pensión porque no puedes trabajar y veo que ya estás trabajando. Entonces ahí sí, sí tendría que tener mucho cuidado y no arriesgarse de esa forma. La verdad, no convendría. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con las excepciones a los riesgos de trabajo. Es decir, cuando ocurre un accidente, estando en horas de trabajo, estando en la fuente de trabajo, y tanto el Seguro Social como la Ley Federal de Trabajo le van a decir, no, no es riesgo de trabajo. La primera excluyente es si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez. Es decir, llegó a trabajar y el patrón no lo alcanzó a detectar que estaba pues en este estado de embriaguez y se cae. Y va a decir, ay, es riesgo de trabajo porque yo estaba laborando. Pues no, no es riesgo de trabajo porque tú estabas en un estado inconveniente. Incluso este formato que les acabo de mencionar, que cuando llega el trabajador al IMSS, que lo llena de un lado el trabajador y lo llena del otro lado el patrón, en el mismo formato, el IMSS le hace estudios al trabajador para ver si no estaba en estado de embriaguez o si no se estaba bajo el influjo de alguna droga enervante. Es de ley que lo hace el instituto. Y ahí mismo le pone sí o no. Si pone que sí, ya se olvidan de que lo califique como riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque es un excluyente. Y les digo, ahí no, ni siquiera les piden permiso para hacer un estudio de sangre para ver en qué estado se encontraban. Ahí se lo hacen para determinar si no había estos antecedentes. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún psicotrópico, narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción suscrita por un médico titulado y que el trabajador hubiera exhibido y hecho del conocimiento del patrón. Okay. O sea, es decir, si se encontraba drogado y sufrió un accidente, tampoco va a ser un riesgo de trabajo. ¿Ok? Aquí sabemos pues que hay medicamentos controlados, es a lo que se refiere bajo prescripción médica. Si por ejemplo un trabajador está con medicamentos controlados que le ocasionan somnolencia o que anda un poco alterado y por ejemplo que tenga que manejar alguna maquinaria, tiene que hacérselo del conocimiento del patrón. Mira, estoy tomando este medicamento, aquí está mi receta, mi certificado médico, y el patrón tiene la obligación de, mientras está en su tratamiento médico, reubicarlo para evitar riesgos de trabajo. Si tienes mucha somnolencia, pues mira, te voy a ubicar en este lugar donde no corras peligro. ¿Ok? Pero es bien importante, si el trabajador está en un tratamiento de este tipo, hacérselo saber a su patrón. ¿Ok? Entonces, pero si nos llega drogado, ¿verdad? Y se nos cae o pasa esto,
Ahora también aquí, ustedes saben que en la práctica hay muchos tipos de trabajo pues, que laboran estando bajo los influjos de alguna droga enervante, o sea, drogados. Y pues lamentablemente, si los detecta el instituto, pues no los va a calificar como un riesgo de trabajo. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad o lesión por sí o de acuerdo con otra persona. Intencionalmente. ¿Ok? Aquí podríamos decir, o muchos de mis alumnos me dicen, ay maestra, pues a quién se le ocurre ocasionarse una lesión. Pues sí, lamentablemente tendríamos que estar en los zapatos de esas personas. Cuando estaba en la Junta de Conciliación y Arbitraje, hubo un caso muy sonado de una chica que demandó un riesgo de trabajo porque laboraba en una tortillería y se había amputado 2 dedos, no tenía seguro social la chica, demandó directamente al patrón. Entonces el patrón, al contestar la demanda, puso como excepción esto, de que ella fue la que se lo ocasionó intencionalmente. Aquí la chica no sabía, pero había puesto cámaras de video el patrón, no precisamente por eso, sino porque pensaba que lo estaban robando. Y sí se veía claramente que ella metía los dedos y también llevó como testigos a las propias compañeras de trabajo, donde ellas decían pues que tenía problemas económicos porque incluso iban ahí a cobrarle dinero que debía. Entonces, pues sí, imagínense la desesperación de personas de llegar a decir, no importa que pierda 2 dedos, pero necesito dinero, pues hace algo terrible. Pero pues le salió mal a esta chica porque pues se quedó sin dedos y sin trabajo y pues su demanda no prosperó. ¿Ok? Pero pues sí, se dice algo lamentable. Entonces, si es ocasionado de esta forma, pues no es riesgo de trabajo. Si la incapacidad es el resultado de un delito intencional del que fuera responsable el trabajador. Por ejemplo, el trabajador pues se pone de acuerdo con otras personas, vamos a robar a mi patrón, yo sé dónde están las cosas, etcétera, van y roban y resultan de que pues sale balaceado el trabajador. No va a decir, híjole, como me balacearon en la fuente de trabajo, pues es riesgo de trabajo, que me paguen. Pues no, porque tú fuiste responsable de este delito que cometiste. Y en este caso ni el seguro de invalidez, que es otro seguro que tienen derecho los trabajadores, le cubriría. ¿Sí? Ceros. También la Ley Federal del Trabajo pues, nos dice que se excepciona los riesgos de trabajo si se encuentra, si es motivo el accidente de una riña. O sea, estabas peleando con otro compañero, ¿verdad? Y te caíste. Pero estabas peleando, no estabas trabajando, por lo tanto, no es riesgo de trabajo. También la Ley Federal del Trabajo nos dice que por intento de suicidio. Sabemos pues que lamentablemente cada día pues hay más enfermedades relacionadas con la depresión. Entonces que un trabajador intente ahí en la fuente de trabajo suicidarse, pues no va a ser un riesgo de trabajo. Bien. No libera al patrón de responsabilidad. Me refiero a que el patrón sigue teniendo cierta responsabilidad y sería considerado como un riesgo de trabajo. Que el trabajador explícita o implícitamente hubiera asumido los riesgos de trabajo. Muchos trabajadores dicen, es que a mí me estorba el casco, me estorban los guantes, a mí no me pasa nada, si voy a estar soldando, ¿qué lentes me voy a poner? No. ¿Sabes qué, patrón? Yo no me pongo nada de eso y si me pasa algo, yo soy responsable. No lo libera de responsabilidad. ¿Por qué? Porque el
el patrón no debe de preguntarles, como les mencioné anteriormente, si no quieres adoptar estas medidas, no trabajas, te despido y es un despido justificado. ¿Sí? Entonces, nada de que se lave las manos el patrón diciendo, pues es que él quiso trabajar así. No, sigue siendo tu responsabilidad. No los debes dejar trabajar si no tienen el equipo necesario de protección de los riesgos de trabajo. No libera al patrón de responsabilidad que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador. Muchas veces dice el patrón, ay, pero es que yo ya te expliqué 10,000 veces cómo lo deberías de hacer y pues por menso, pues te caíste, pero yo ya te dije. No, no importa. Si no lo entendió 10,000 veces, pues explícaselo 20,000 veces. Porque si es por torpeza, es responsabilidad tuya. La negligencia es un descuido. Un descuido, o sea, yo no tenía la intención de caerme, fue negligencia, fue un descuido, no me fijé, ¿sí? Porque cuando es por negligencia, como lo vimos anteriormente, o sea, que yo me lo ocasione, ahí sí es una excepción a los riesgos de trabajo. Pero pues por negligencia, ¿verdad? Un descuido. Pues sí, es que te caíste de la escalera porque contestaste el teléfono. También fíjense que en la práctica también se dan mucho tipo de situaciones, incluso de accidentes por el teléfono. El teléfono a veces que es que no lo puedes utilizar en horas de trabajo, no, pero es que tengo familia, es que me pueden llamar y la verdad a veces no ocupamos el teléfono para la familia, sino pues para otro tipo de situaciones. Ahora también, si nos quitan el teléfono, pues estaría en contra de nuestros derechos humanos, porque tenemos derecho a estar comunicados pues con la familia. Entonces ahí sí el patrón a veces sí lo ponen en una disyuntiva, que ya te hemos dicho pues que el teléfono es solamente para casos excepcionales y muchas veces hay trabajadores pues que sí abusan del teléfono. Entonces aquí en el ejemplo que les pongo, negligencia, pues sí cogí mi teléfono, pero fue una negligencia, fue un descuido. Entonces el descuido sí tiene responsabilidad el patrón. No lo libera pues de esta responsabilidad. Que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún compañero de trabajo o de tercera persona, ¿sí? Negligencia o imprudencia. Como vemos, aquí no hay la intención. Sí, a mí me dijeron que esta escalera la tenía que cambiar de lugar para evitar riesgo de trabajo, pero se me olvidó. Fue negligencia, fue un descuido. Entonces también no libera al patrón de responsabilidad. Lo cierto es que también hoy en día cualquier cosa que le pase al trabajador en la fuente de trabajo ya lo consideran riesgo de trabajo. Les platico de 2 casos que incluso se fue al amparo y lo regresaron porque debía de ser riesgos de trabajo. El primero de los casos, incluso fui a una conferencia que emitió un magistrado y el mismo magistrado fue el que nos dio el ejemplo de este caso, que era un trabajador que conducía un vehículo que transportaba mercancía, el vehículo. Entonces, fue a la empresa y la empresa le da su ruta de salida. Él ya iba a ir rumbo a la carretera, pero pues tenía necesidades que satisfacer, le andaba del baño. Entonces dice, no, pues me anda del baño, acabo, pues aquí cerca está donde yo vivo, se desvió de la ruta, fue a su casa, fue al baño, y cuando iba a atravesar para llegar otra vez a su camión y seguir con su viaje, lo atropella, ¿sí? Y lamentablemente falleció este trabajador. Bien. Entonces, aquí es en contra del IMSS porque sí tenía seguro social.
El IMSS determinó que no era riesgos de trabajo porque el trabajador no se encontraba en su ruta, sino se desvió. Y por lo tanto no era riesgos de trabajo. Entonces, estamos hablando de que todavía había Junta de Conciliación y Arbitraje, sale el laudo, que recuerden que antes era laudo, que quiere decir sentencia. Entonces sale un laudo donde le dan la razón al Instituto Mexicano del Seguro Social y dice, efectivamente, es que se salió de ruta. Bien, entonces sus beneficiarios se amparan. Bueno, el abogado se amparó, de los beneficiarios se amparó. Va con el magistrado y el magistrado determinó que sí debía de ser considerado riesgo de trabajo. ¿Cuál fue el razonamiento? El razonamiento fue que como todo ser humano tenemos necesidades y que el vehículo no tenía baño, no tenía donde el trabajador satisfacer sus necesidades. Entonces, por lo tanto, el trabajador estaba en plena libertad de buscar un lugar donde satisfacer esas necesidades. Y por lo tanto, regrésate, Junta Federal, a su nuevo laudo, donde valores estos conceptos y obligues al instituto a calificar como riesgo de trabajo. ¿Sí? Otro de los casos es el de un trabajador que él padecía del corazón. Incluso él ya tenía muchos años enfermo del corazón, lo estaba atendiendo en el seguro de enfermedad que les menciono, que tienen derecho, y pues le estaban dando su tratamiento, donde les da un infarto estando laborando. Entonces, desgraciadamente falleció ahí en ese acto. Entonces, pues también sus beneficiarios pues dijeron que era un riesgo de trabajo, que pues había fallecido en la fuente de trabajo. El IMSS emite un acto definitivo donde dice que no es riesgo de trabajo porque esa enfermedad él ya la tenía, incluso desde antes que empezara a laborar y que lo estaban atendiendo en el seguro de enfermedad y que pues debido a esta enfermedad que él tenía, pues ellos sabían que en un momento dado pues podría sufrir un infarto. Entonces, también se amparó el abogado, se fueron con los magistrados, regresa y le dicen, debe de ser calificado como riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que él ya tenía este padecimiento, también pudo ser cierto que debido a las circunstancias del trabajo, ¿verdad? Al trabajo, a las actividades que realizara, pues se le vino este infarto, o sea, se le aceleró. Entonces debe de ser considerado riesgo de trabajo. Entonces el IMSS lo tuvo que calificar como riesgo de trabajo. ¿Sí? Por eso les digo que hoy en día, pues todo lo que le pase al trabajador, a excepción de las causales que acabamos de estudiar, pues va a ser catalogado como riesgo de trabajo. ¿Verdad? Por una parte podemos decir pues que sí es benéfico para el trabajador, por otra parte podemos decir que pues no es nada benéfico para el patrón, porque recuerden también aquí que los riesgos de trabajo, aunque esté pagando el seguro el patrón, también por cada riesgo de trabajo pues va a tener que pagar al finalizar el año una prima, que es lo que le mencionaba por el motivo por el cual los mandaban a hospitales particulares. ¿Sí? Pero, pues aquí ya dependiendo desde el punto de vista que se vea y evitar pues estas situaciones. Bien, ¿tenemos dudas, licenciada? Muchísimas gracias, licenciada. Sí, por aquí tenemos, déjeme volver a ponerle aquí. Dice, ¿tiene el fundamento para el pago de los 5,000 días por muerte que debe de pagar el patrón? El patrón, sí. Sí, aquí tengo la Ley Federal del Trabajo.
Riesgos de trabajo empieza a partir del artículo 472 al artículo 513. Incluso también aquí nos dicen en la propia Ley Federal del Trabajo que se tiene que dar aviso del accidente de trabajo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Recuerden que es otra de las secretarías que está en constante revisión a los patrones. Esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social también establece normas de trabajo y es la que está cuidando que el patrón esté checando cada norma de trabajo. Dependiendo de a lo que se dedique la empresa, es que dice, ¿sabes qué? Tu patrón tienes que cumplir con esta y con estas normas de trabajo. ¿Sí? Que tengas ventilación, que tengas la seguridad correspondiente, la higiene correspondiente, etcétera. ¿Ok? Pero sí son 5,000 días de salario, ahí pueden encontrar todo lo que les acabo de mencionar, está en este capítulo. Muchas gracias, licenciada. Por aquí comentan también, dice, si un trabajador presenta un accidente de trabajo en un centro de trabajo afiliado al ISSSTE y hace sus trámites e incapacidades correspondientes por accidente de trabajo, pero también está afiliado al IMSS y presenta incapacidades por enfermedad general. Dice, si lo pensionan en el ISSSTE, el patrón lo tiene que asegurar, el patrón que lo tiene asegurado también en el IMSS, ¿debería de pagarle? No, porque nada más se le va a pagar por uno solo de los institutos. Entonces, si quien está cubriendo es el ISSSTE, ya no cubre el IMSS. ¿Sí? Nada más debe de cubrirlo por uno de estos dos institutos. Incluso, ya cuando ahorita se me viene a la mente también, cuando están en los dos, en el ISSSTE y en el Seguro Social, y ya quieran ellos su pensión, se juntan los que han estado ahorrando en las dos afores para darles una sola pensión. Incluso también pueden juntar ya puntos porque para cuestiones de vivienda, de créditos de vivienda, está el FOBISTE, que es por el ISSSTE, y está el Infonavit, que es por el Seguro Social. Pero ya también está permitido que se junten los créditos de las dos partes para tener un crédito más amplio y poder adquirir una vivienda. Entonces, sí, en muchas ocasiones sí se pueden juntar, pero aquí no. Aquí se hace responsable del riesgo de trabajo el ISSSTE. ¿Por qué? Porque fue cuando ocurrió, estando trabajando dentro de esta fuente de trabajo, ¿verdad? Que lo está apoyando el ISSSTE. Muchas gracias, licenciada. Por aquí hay otra pregunta. ¿Qué pasa cuando el trabajador va de camino a su trabajo y se accidenta, pero lo atienden por parte de la aseguradora, ya sea de un taxi o vehículo particular? ¿Pierde sus derechos en caso de pensión o indemnización? No, no pierde los derechos. O sea, sí te atendió la aseguradora, te atiende en este momento, pero el trabajador, tiene que ir al Seguro Social, ¿sí? Mira, los primeros auxilios me los dieron aquí, en este hospital, pero yo quiero que me revises y quiero decirte que mi accidente de trabajo fue, o sea, ahí ya obtendría dos beneficios por el Seguro Social y por la aseguradora. ¿Sí? Y más que nada, como repito, no sabemos las consecuencias que pueda traer ese accidente. Entonces, no, que vaya al Instituto Mexicano de Seguro Social y que se lo califique. Más seguro, ojalá no pase nada, pero es mejor, ¿sí? Incluso también a veces que por las aseguradoras pues les dan algún tipo de indemnización, dependiendo pues de las consecuencias. Muchas gracias, licenciada. Por aquí hay otra pregunta. Bueno, dice, ¿un seguro eventual puede cotizar? Sí. O sea, aunque eventualmente me inscriben en el Seguro Social por 3 meses, yo ya generé cotizaciones. Ahora bien, hay otra cosa importante. Estas cotizaciones no se pierden, se congelan. Por ejemplo, un trabajador lo inscriben en el IMSS, empieza a cotizar, dura 5 años cotizando. ¿Okay? Se termina la relación laboral, se pone a trabajar en otra cosa o por su cuenta. A los 2 años vuelve otra vez a inscribirse como trabajador.
no empieza de ceros cotizaciones. Las que adquirió en los 5 años se congelan. Ya otra vez soy trabajador, se descongela y empezamos a sumarle a esos 5 años que yo ya había cotizado. ¿Sí? Estas cotizaciones pues también nos sirven para seguro de invalidez y el trabajador no por riesgo de trabajo, sino por otra enfermedad diferente, ya no puede seguir laborando y no tiene 60 años, entre el seguro de invalidez y lo pensiona. Pero también necesita cotizaciones. Por eso son bien importantes estas cotizaciones. Pero sí se congela. Igual, si están inscritos en el IMSS, automáticamente tienen Infonavit. Por eso la importancia del trabajador de tener la seguridad social, porque no es tanto nada más la atención médica, sino es pensar en un futuro. Ya estoy en el Seguro Social, ya tengo Afore, una vivienda, ¿verdad? Podemos decir, ay, es que a lo mejor no me alcanza para una casa mayor y tengo una casa de interés social y está muy chiquita. Bueno, sea como sea, es una propiedad. Y es algo que a lo mejor hasta 20, 30 años, porque son créditos largos, pero pues va a ser del trabajador. Es como si estuviera pagando una renta, pero sabiendo que esa propiedad ya va a ser de él. Entonces, pues sí son todos los beneficios que trae consigo la seguridad social. Incluso a mí me ha tocado trabajadores que dicen, no, a mí no me des seguro social, a mí págame más, que le dicen al patrón. Dije, es que tú no tienes que decirle si quieren o no. Es gente también joven, ¿no? Que a lo mejor no alcanza a ver más allá. Pero sí es importante la seguridad social que tenga el trabajador. También podemos decir, es que el IMSS, ¿cómo está? Me enfermo de la gripa y mejor me voy con Don Simi, no, en vez de ir a perder tiempo. Posiblemente sí. Pero ¿qué tal algún cáncer? ¿Alguna enfermedad costosa? Entonces es buenísimo tener estas dos instituciones, el IMSS o el Seguro Social. ¿Sí? Que posiblemente un cáncer no alcanzaría uno a pagarlo por fuera. Entonces también hay que considerar que los mejores médicos que tenemos están en estas dos instituciones. Chéquense ustedes aquí simplemente en Uruapan. La mayoría de los especialistas están laborando en el seguro o en el ISSSTE. ¿Verdad? Que sí hay malos manejos y más en el seguro social porque es una población más grande. El ISSSTE pues solamente abarca a los burócratas. Por eso es un poco pues más pequeña. Pero incluso si no hay tratamientos que los pueden dar aquí a Uruapan, pues los mandan a Guadalajara, los mandan a la Ciudad de México y les pagan el transporte. Entonces sigue siendo una buena opción para el trabajador y sobre todo también que la familia del trabajador también tiene acceso a esta asistencia médica. Los hijos, por ejemplo, también la ley maneja permisos para los padres, las madres que tengan hijos menores de edad con algún tipo de cáncer. Y les dan 364 días en un periodo de 3 años, sin que pueda exceder 28 días continuos. Entonces, de todas maneras, pues es una buena opción. Imagínense uno como padres tener un niño con este problema tan grande y que nos digan en el trabajo, no, pues no puedes estar con tu hijo en los momentos críticos. Entonces, también es bueno saber que tenemos este tipo de permisos y contemplados dentro de la Ley Federal del Trabajo. Muchísimas gracias, licenciada. Agradecemos enormemente por todas las dudas que pudo haber atendido a cada uno de los participantes. También agradecemos a los participantes por la gran atención que tuvieron aquí, estar haciendo todas las preguntas. Estuvieron muy atentos, muy interesados en el tema. La verdad que les agradecemos también. Y pues creo que ya son todas las preguntas que tenemos, son puros agradecimientos, y pues no nos queda otra más que agradecerle enormemente. A nombre de los organizadores, Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan, agradecemos a nuestra ponente por su valiosa colaboración en la edición número 24 de Semana de Cultura Laboral, Colaboración que Transforma.
También comentarles que les acabamos de poner el link para generar su constancia de participación por esta sesión. Me permite un momento, voy a ponerle por aquí su constancia de participación, no sin antes volverle a reiterar nuestro agradecimiento. Muchas gracias, licenciada, y gracias a todos los que estuvieron presentes. Pues ojalá que esta plática les pueda servir en algo, que conozcan un poquito más sus derechos o saber qué hacer si tienen algún conocido que sufra un riesgo de trabajo. Muy agradecida por la invitación que me hicieron y pues aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. ¿Podrían mandar el link de constancias de favor nuevamente? Con gusto, ahorita ponemos nuevamente el link para que puedas generar tu constancia. La grabación del curso estará disponible en el canal de YouTube de Canacintra Uruapan y posteriormente en la página oficial de Cultura Laboral uruapan.com. No habiendo más comentarios, damos por concluido el curso. Gracias. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Muchísimas gracias a la licenciada Rosa Aurora Piña Rico por esta excelente participación y ponencia. Gracias. Ay, tuve un montón.